Soy Antonio Orlando Rodríguez y cuento mi libro Chiquita. Hay veces que uno busca a los personajes y hay ocasiones en las que los personajes acuden a uno, los sorprenden. Y este fue de estos segundos casos, ¿no? Porque una amiga me envió por correo electrónico la foto de una liliputiense cubana, una mujer de solamente 65 centímetros de estatura, 26 pulgadas, que había sido una celebridad en el siglo XIX. Y me preguntó, ¿conoces este personaje? Bueno, no solamente no lo conocía, sino que quedé fascinado con él. Me di a la tarea de hacer una pequeña investigación, quién era, de dónde había salido esa chiquita. Y descubrí que tenía todos los requisitos para ser la heroína de una novela. Chiquita, que se llamaba Espiridiona Senda, Espiridiona por el santo chipriota San Espiridión, un personaje real que nació en la ciudad de Matanzas en 1869 y vivió en Cuba hasta los 26 años de edad, siendo una total desconocida, una persona muy privada. Cuando decidí escribir un libro sobre el personaje, me di a la tarea de tratar de encontrar toda la información posible sobre él. Me di cuenta de forma muy rápida que no había muchos registros sobre su trayectoria vital. Esta mujer llegó a Estados Unidos en 1896, hizo una carrera increíble, se volvió una celebridad de los teatros de vodevil, de los circos, de las ferias, pero como que después cayó el olvido sobre ella y era muy difícil conseguir información. Entonces me tocó un poco volverme detective, revisar los periódicos americanos de la época, volverme un experto en subastas en internet, en eBay, y entonces así pude comprar fotografías de ella, un folleto biográfico que se publicó en Boston en un momento de que ella tenía mucha popularidad. Logré reunir bastante información sobre ella, sin embargo no la utilicé toda, porque para mí era muy claro que no estaba haciendo una biografía, sino una novela. Una cosa es Espiridiona Senda, el personaje real, histórico, y otra cosa es lo que yo propongo en el libro, que es su reflejo literario. Mi primera hipótesis fue escribir la vida de Chiquita utilizando el clásico narrador omnisciente en tercera persona, que sabe cómo piensa, lo que hace, lo que hizo y lo que hará el héroe de la historia. Pero me di cuenta de que si me limitaba a ese único narrador, el retrato del personaje se empobrecía, le estaba dando una única opción inamovible al lector. Entonces ahí surgió la idea de utilizar tres narradores. Por una parte, la propia Chiquita cuenta su historia, pero como ella no quiere pecar de narcisista, de ególatra, entonces decide contar su vida escondiendo su yo detrás de una tercera persona. Es decir, es una autobiografía disfrazada de biografía. Ese es un plano narrativo. El segundo plano narrativo está dado a través de la voz de Cándido Olazábal, un anciano que en su primera juventud fue el secretario de Chiquita y fue quien tomó el dictado. Como hay capítulos de aquella biografía que se perdieron, Cándido, ya un señor octogenario, intenta hacer un ejercicio de memoria y reconstruir de esos pasajes perdidos. Pero además Cándido sirve un poco de contrapunto a ese relato, por momentos lo sustenta, por momentos lo niega y aporta matices diferentes acerca del carácter, de la personalidad, de las acciones de Chiquita. Y a esos dos planos me interesó sumar un tercero, que es el autor del libro, que con sus comentarios y sus notas al pie hace precisiones al relato de esos dos personajes, de esos dos narradores principales, ¿no? Todo Chiquita está concebido como un artilugio de ficción
como una maquinaria que tiene engranajes que son pura realidad y que coexisten alternas con otros que son pura fabulación. Pero el propósito último es crear en el lector la ilusión de verdad. Y en esa medida el personaje de Cándido Lazábal, las notas al pie, fueron ingredientes, elementos en los que me apoyé, sobre todo las notas al pie de página, porque, sabes, como están tan asociadas con la literatura científica, con los estudios históricos, sentimos como lectores un respeto extraordinario por las notas al pie, damos por sentado que son realidad y aún tratándose de una novela, suponemos que escapan al universo de la ficción. Entonces me interesaba que esa característica del libro, esa coexistencia de lo fantástico y lo real, extenderlo a las notas al pie. La novela toma como hilo central la vida de un personaje real, Chiquita, y esta liliputiense atravesó espacios, momentos históricos muy interesantes a lo largo de su trayectoria, es decir, nace y crece en la Cuba de las guerras independentistas, cuando ya todas las colonias, la mayoría de las colonias españolas, hacía décadas que eran repúblicas. Cuba todavía seguía sojuzgada por la metrópoli española. Y más allá de eso es la época de los grandes descubrimientos científicos, de la Exposición Universal de París, de la Belle Époque. Entonces me interesaba que todo ese acontecer, todos esos sucesos, anécdotas, personajes que por así decirlo, constituyen el telón de fondo por el que transita Chiquita, estuvieran presentados de una forma lo más esmerada posible. Antes de que sus visitantes se retiraran, Sara sujetó a Chiquita por un brazo y la obligó a volverse. «Espera, hay algo que quizás no sepas», dijo en voz baja, y se inclinó hacia ella de tal manera que sus rostros quedaron uno frente al otro. «Y si acaso ya lo sabes, no importa, quiero recordártelo», añadió en un susurro, para que los otros no pudieran oírla. «¿Qué es, madame?», preguntó Chiquita con la garganta seca por la emoción. «La grandeza no tiene tamaño», dijo la actriz, escrutando los ojos de su diminuta admiradora, y acto seguido, en señal de despedida, abanicó repetidamente sus pestañas postizas.